Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perlas, Raúl y la audiencia. Queríamos conversar contigo con relación a la audiencia preliminar que iniciaba hoy, doctor. ¿A quién representás en esta preliminar? Bueno, yo ejerzo la defensa y que he asumido ahora en la etapa intermedia del abogado Rodi Godoy, quien fuera eh, entre febrero y agosto del 2013 ministro de Agricultura. Doctor, ¿qué incidentes planteaste, si se puede saber? Bueno, básicamente planteé, por un lado, la nulidad de la acusación por una indeterminación por incumplimiento del artículo 347, inciso segundo, en cuanto a la atribución de hechos con relación al bien entendido, y también eh, la, el incumplimiento del inciso tercero en cuanto a la fundamentación de la acusación con relación a lo que le atribuyen a Rodi Godoy. Por otro lado, también el sobreseimiento. El sobreseimiento, decía el doctor, vamos a retomar la comunicación. La prescripción, primer incidente. Dijo el Sí, prescripción. prescripción dijo. Para mí que dijo nulidad de la acusación en 347 y eso, pero seguro habrá dicho la O prescripción yo ya. nomás ya. Doctor, te Sí, seguimos escuchando. sí, no sé, me quedé creo que en la nulidad de la Nulidad acusación de la por, acusación. Ese fue el por el primer, incumplimiento. perdón doctor, ese fue el primero que dijiste o dijiste prescripción antes. No, 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 no. Ah, La nulidad de la acusación por por la no determinación de hechos atribuidos a mi cliente y también en cuanto a la fundamentación, es decir, el incumplimiento del inciso segundo y el inciso tercero del artículo 347, pero no como una cuestión puramente formal, sino que en realidad eso le pone, nos pone a nosotros en una situación de indefensión, porque al no explicarnos la fiscalía, por ejemplo, nos atribuye una estafa y no nos dice a quién le mentimos. Es decir, el fiscal presenta el caso diciendo que los ministros de Agricultura le hicieron caer en un error al Ministerio de Hacienda. Y bueno, el error solamente lo pueden tener personas físicas, o sea, una persona jurídica o el Ministerio de Hacienda no puede caer en error. Me tenían que haber dicho qué funcionarios o qué funcionarios del Ministerio de Hacienda cayeron en error para darme a mí la oportunidad de citarlo, por ejemplo, como testigo al juicio, a ver si efectivamente ellos fueron engañados por ejemplo, mi cliente, ¿verdad? Pero eso es imposible porque la fiscalía no relata para la estafa quiénes fueron aquellos que cayeron en error. Eso en cuanto a la atribución de hechos. Y en cuanto a la fundamentación, tampoco dicen cómo van a probar y le atribuyen, por ejemplo, que el destino dado luego a los fondos y que la fiscalía en otro caso llevó a juicio y fueron condenados unos representantes de la FENAPROC, que es una federación de horticultores. Ellos al dictar esas decisiones, ellos no podían saber lo que ocurriría obviamente en el futuro y encima conducta de otras personas. Luego de eso, luego de ese incidente, planteé el incidente de sobreseimiento definitivo, aunque la consecuencia de la nulidad de la acusación también es sobreseimiento definitivo, pero aparte de eso, planteé el incidente de sobreseimiento definitivo debido a que la acusación de la Fiscalía, como expliqué, atribuye, por ejemplo, que se le mintió al Ministerio de Hacienda, y eso no configura un delito de estafa porque para la estafa tiene que haber una persona física engañada y no una persona jurídica. Estableció, por ejemplo, que hubo un acto de disposición, en realidad no relata quién se equivocó y quién dispuso el patrimonio y de quién, ¿verdad? O sea, cuestiones como esa, y además que la acusa también por lesión de confianza y la Fiscalía no explicó cómo es que por un lado le atribuye la estafa y por otro lado la lesión de confianza. Eso es lo mismo que uno le atribuye a alguien el hurto y también la apropiación. O sea, obviamente el que hurta ya se queda con el objeto, no se le puede acusar de los dos hechos punibles. Así que había una incongruencia ahí de la Fiscalía en cuanto a cómo presentó su caso y nosotros pedíamos también el sometimiento definitivo explicando que esto no es una cuestión propia del juicio oral porque al juez, por lo que uno ve en el artículo 356 del Código Procesal Penal, le está facultado cuestiones como sobreseer definitivamente, incluso
la descalificación de una situación, admitir parcialmente una acusación de la Fiscalía y incluso la de que pruebas de oficio ordenadas por el juzgado sean producidas en un eventual juicio oral. Es decir, el juez de garantía lo que no puede hacer es valorar las pruebas ofrecidas por las partes, pero lo que sí puede hacer es sobre lo que atribuye la Fiscalía, si estos cumplen los presupuestos de un hecho punible, o si no, bastaría un escrito que diga acusación para que alguien sea llevado a juicio y el juez no valoraría, no una cuestión probatoria, sino no valoraría que los hechos atribuidos se encuadran o no en un hecho punible. Y finalmente, después de este incidente de sometimiento definitivo, planteé el incidente de prescripción, considerando que el último acto interruptivo, que fue la acusación, se dio en septiembre del 2014, es decir, hace 6 años y 7 meses. Ese es básicamente el escenario del... Doctor, este último es por la cuestión de los 5 años de la lesión y de la estafa, ¿verdad? Así mismo. Y ahí no aplica, por más que el Ministerio Público les atribuyó el inciso tercero de la estafa y el inciso segundo de la lesión de confianza, que tienen marcos penales que pueden ir hasta 8 y 10 años. El artículo 102, inciso cuarto del Código Penal es claro en cuanto a señalar que para los plazos de prescripción no se tendrán en cuenta los casos especialmente graves, y esos incisos son casos especialmente graves. Quiere decir que se tiene que tener en cuenta el tipo legal, que es el artículo, son los incisos primeros de ambos artículos, y el marco penal es 5 años. Así que definitivamente no hay ninguna posibilidad ya no hubo ningún acto interruptivo posterior a ello, y han transcurrido 5 años. Con la aclaración, verdad, que no es absolutamente responsabilidad del juzgado interviniente, ni incluso tampoco de los fiscales que en este momento representan al Ministerio Público. ¿Y de quién es, doctor, entonces la responsabilidad acá? Y bueno, en instancias superiores estuvo, por lo que veo, yo asumí ahora para esta audiencia, ¿verdad? Así que no conozco el expediente del inicio, pero entiendo yo que en los tribunales superiores el expediente ha quedado durante mucho tiempo sin resolver, ¿verdad? Incluso esos planteamientos ni siquiera fueron hechos por Rodi Godoy, con lo cual, y aclaré yo que la prescripción es una figura del Código Penal distinta a la duración máxima del proceso. Por lo tanto, las circunstancias o elementos que puedan servir para suspender o interrumpir la duración máxima del proceso, que están regulados en el Código Procesal Penal, no puede trasladarse a criterios de suspensión del plazo de prescripción, porque eso sería aplicar una analogía de causas de suspensión de la duración máxima del proceso, traspolarlo a la prescripción, que es una figura del Código Penal y no del Código Procesal Penal. Así que espero que si el doctor Amarilla no hace lugar a los primeros incidentes planteados, al menos considere que esta atribución, aunque mal hecha, ¿verdad?, pero igual, esta atribución está claramente prescrita y no hay ninguna forma de sostener algo distinto, ¿verdad? Doctor, y en este caso la Fiscalía ya contestó los incidentes que ustedes plantearon. No, para hacer honor al programa de ustedes, el juez llamó a un cuarto intermedio y la audiencia continúa mañana a las 9. De hecho, que todavía no le toca al Ministerio Público. Mañana expondrá la defensa de otros coimputados. Y doctor, ya que estás, ¿y la defensa de Enzo Cardoso también ya planteó incidentes? Sí, posterior a mi exposición lo hizo la defensa del doctor Cardoso, que es el doctor Bulino, quien se adhirió a los planteamientos, pero también él por su cuenta planteó una cuestión relacionada a fueros que el ex senador Cardoso y actual miembro del Parlamento del Mercosur, en función a eso planteó unas incidencias en cuanto a los fueros. Igualmente nosotros subsidiariamente, aunque estamos confiados de que prosperen nuestros planteamientos que hagan que el proceso termine en esta etapa, subsidiariamente también hemos ofrecido las pruebas para su producción, si es que el juez considera que esto debe debatirse
en un juicio oral. También lo hizo el doctor Gulino en ese sentido. ¿Y no hubo ningún tipo de incidente de exclusión de prueba, por ejemplo, doctor? No. Nosotros tenemos, o sea, estamos convencidos que si se supera esa etapa, un tribunal de sentencia no podría condenar sobre la base de cómo el Ministerio Público presentó el caso. De hecho, que acá hay personas condenadas porque se probó en teoría en juicio que ellos dispusieron del dinero, y en ese juicio nunca se determinó de que ellos hayan actuado en connivencia o con participación, en mi caso, ¿verdad?, del señor Rodrigo Godoy. Así que si eventualmente Rodrigo Godoy o Ildefonso Cardoso son condenados por un hecho que precede a lo que se le atribuye a los otros, estas personas que ya tienen condenas firmes podrían incluso alegar que hay una sentencia contradictoria sobre los hechos por los cuales ellos fueron condenados, y que deberían ser revisadas esas condenas. Por eso les digo que el planteamiento del Ministerio Público es sumamente contradictorio en cuanto a las atribuciones que hace, ¿verdad? La verdad que a mí creo que es la primera vez que escucho que Sí. le acusa por estafa y es lesión de confianza al mismo tiempo a una autoridad pública, en este caso un exministro. Sí, realmente yo no entiendo a quién lo que le mintieron o se automintieron ellos mismos, ¿verdad? Pero eso es como cuando yo me miento diciendo que estoy más flaco, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso sería una automentira, ¿verdad? Pero cuestiones como, realmente a mí me parece, y aclaro, ¿verdad?, los fiscales que están ahora en la audiencia no son los que formularon la acusación, ¿verdad? Pero entiendo también que ellos deberían mínimamente revisar lo que hicieron sus colegas, porque la decisión de sostener esa acusación es ya de ellos, y aunque sea mala, ¿verdad?, ellos deberían, por el principio de objetividad, o modificar si creen que parte de esa acusación aún puede ser sostenida, o directamente solicitar de que esto sea sobreseído, ¿verdad? Lo cual dudo mucho por la práctica que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? O sea, decir que sí o sí se va a ratificar de la acusación. De hecho, lo habrán No, hecho ya. de hecho que ya se ratificó al inicio, ¿verdad? Mm. Ahora, cuando responda a los incidentes, veremos que responde a ello, ¿verdad? Pero lo que sí nomás, doctor, es bastante interesante desde el punto de vista de que si se da la salida al doctor Cardoso y al doctor Rodrigo Doy, ¿verdad? Si le dan la salida, ¿podrían los condenados plantear una revisión basado en que hay una contradicción en la condena de ellos y la condena o la absolución o el sobreseimiento de esta persona? Claro, porque si estamos hablando del mismo perjuicio patrimonial y se sostiene de que Rodi Godoy es el autor de ese perjuicio patrimonial, ¿cómo es que los otros están condenados por el mismo perjuicio patrimonial si nunca se sostuvo que haya habido una coautoría, es decir, que actuaron conjuntamente? Entonces, realmente, yo si fuera el abogado de los condenados, que no recuerdo el nombre ni el apellido de ellos, creo que Rivero es el apellido de uno, yo estaría Silvio César haciendo Rivero. hinchada, claro, yo estaría haciendo hinchada para que le condenen a estos ministros, y después decir, bueno, si le condenaron a ellos por el perjuicio, ellos fueron los que, es lo mismo que por un homicidio a mí me hayan condenado porque le causó la muerte, y después de un par de años se le condena a otro sujeto porque dice que él fue el que le causó la muerte, sin que se establezca de que actuamos conjuntamente, es decir, sin que nos señalen una coautoría, porque claro, la Fiscalía nunca acusó por una coautoría de esos delitos, con lo cual yo realmente no entendí, sinceramente te digo, Raúl y Perla, yo tomé el caso de la audiencia preliminar y no entiendo el caso de cómo es que se planteó este asunto, ¿verdad? Y que hayan personas condenadas, y por lo que vi, condenadas incluso con evidencia de que ellos obtuvieron beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se dijo que ellos tenían alguna connivencia o algún acuerdo con estos ministros. Entonces, si los homicidas son aquellos, ¿cómo son estos ahora también acusados por el mismo homicidio como autores? O sea, eso para mí es algo realmente que me causa cierta impresión sobre lo peligroso que es la persecución penal en este país, ¿verdad?
Y bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable de su parte. Por favor, a las órdenes, Raúl, Perla, y a la audiencia un saludo. Gracias, doctor, mi amable. Lo escuchaste aquí en PDS. El abogado Ricardo Preda, quien es